La tlacuachita ignorante, en el estanque se encontraba con su red pescando la ciencia. Que se encontraba en el estanque pescando la ciencia del comportamiento. ¿Alguno de ustedes ya había asistido a esta actividad? ¿No? Bueno, yo doy de parte del doctor Enio Carro Pérez, que es coordinador del CITECA, el Centro de Investigación y Ciencias del Comportamiento. ¿Alguien conoce el CITECA? Es un centro en ciencia del comportamiento que está aquí en la FADIS. Es un centro de investigación de la FADIS en el cual se hacen trabajos divulgativos para todas las carreras y las áreas de la ciencia del comportamiento. La tlacuachita ignorante es un espacio de lectura y reflexión que se les da a los expertos para analizar y reflexionar lecturas que a lo mejor en la área de formación pues a veces por los tiempos no se pueden, y lo pueden hacer mediante una forma didáctica o también clara para los alumnos, y no solo eso, sino que es un material que después, si les interesa o quisieran discutirlo más amplio, puedan entrar a nuestro canal de YouTube y ver el video. Son varias presentaciones y este espacio siempre está abierto a todos los investigadores que quieran colaborar en la divulgación científica y a los alumnos, porque al final estas actividades pues no se pueden llevar a cabo sin ustedes, que son parte de la formación del conocimiento, un conocimiento que se quiere llevar a todos lados. Entonces, muchas gracias y voy a dar la bienvenida a la maestra Marilyn Rodríguez Ríos. Voy a hacer una breve lectura de su semblanza. La maestra es comunicóloga y estratega de redes sociodigitales. Sus líneas de investigación se centran en la cultura digital, comunicación, lenguaje y comunicación transhumana. Es egresada del doctorado en comunicación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, institución donde actualmente desempeña como profesora y miembro del cuerpo académico en consolidación, medios, sociedad, cultura y tecnología. Es subdirectora del Observatorio Ciudadano Tampico Madero Altamira, donde coordina el análisis y la comunicación estadística de incidencia delictiva en la zona sur de Tamaulipas. Ha sido docente en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí y en la Universidad Anáhuac de Cancún. Se ha desempeñado como consultora de estrategias en redes sociodigitales para diversos organismos públicos y privados. Su trayectoria académica incluye publicaciones en revistas arbitradas y en capítulos de libros sobre alfabetización digital, comunicación intercultural, educación sujetos cyborg y estudios de periodismo. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y como dictaminador en comités de evaluación académica. Asimismo, colabora activamente en CUASAR, asociación civil dedicada a la defensa de acceso a derechos sexuales y de acceso y uso de las tierras de las mujeres de pueblos originarios. El día de hoy va a participar en la tlacuachita ignorante con la lectura Hegel y el cerebro conectado de Slavoj Zizek, una obra que intenta explicar o adentrarse al mundo digital, explorando como la conexión entre mente, máquina, y redefine nuestra subjetividad, analiza el impacto del conectado en la libertad humana. Y entonces le vamos a dar la palabra a la doctora para que pueda ella, ahora sí la experta, hablar y generar esta reflexión sobre esta lectura. Les agradecemos su atención e iniciamos con la actividad. Muchas gracias y muchas gracias, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación. Creo que uno de los puntos fundamentales antes de iniciar esta lectura, y qué bueno que están aquí los chicos de comunicación, porque me parece pertinente revisar, chicos, que una de las fronteras de conocimiento de la comunicación es precisamente abordar estas tecnologías, que es el punto central, el punto focal de la discusión de este autor, como engranajes hacia una posibilidad de un futuro que tal vez lo hemos visto en las películas, muy abordado en el sci-fi, pero que actualmente estamos cada vez más discutiendo respecto a la posibilidad de la transición de una palabra a lo que conocemos como singularidad. Después vamos a abordar poco a poco, vamos a ir entramando entre lo que nos dice el autor respecto a la singularidad. Una de las cosas muy padres que me parece de este libro, y lo escogí por ello, aparte de que es un libro que durante mi investigación y mi trabajo ha sido, digamos, un parteaguas, un pequeño aporte respecto a la cuestión de la crítica al transhumanismo y al poshumanismo, que también vamos a abordar. Ahorita voy a hablar en chino tal vez en algún momento, pero no hay ningún problema, aquí estamos para dialogar, para discutir, para preguntar y para aprender, ¿sale? Una de las cosas que me parecen fenomenales de este libro,
Hegel y el cerebro conectado, es que el libro ni trata 100% de Hegel, ni trata 100% del cerebro conectado. Más bien es un estilo de hilación respecto a la pertinencia de la dialéctica de Hegel al momento de abordar las perspectivas de la tecnología y la inserción de la tecnología, sobre todo en estos tiempos en donde hablamos de inteligencia artificial, hablamos del Neuralink, hablamos de etcétera, etcétera. Está Hegel todavía presente con nosotros, está su dialéctica todavía presente con nosotros al abordar estos problemas, o no problemas, sino estas situaciones que en este momento y anteriormente ni siquiera nos pasaban por la mente, estamos discutiendo activamente. Al menos en algunas áreas de investigación se está discutiendo activamente. Entonces, mi idea, como esta lectura es un poco de, podríamos decir, de frontera, mi idea es que vayamos construyendo, vayamos preguntando. Conceptualmente no me gustaría que nos perdiéramos. Zizek es un autor muy bueno, digamos en la redacción, es filósofo, entonces entendemos que los filósofos a veces son como, se van y todo, pero Zizek es un autor que me parece que hila bastante bien sus palabras. Entonces, la idea de esta revisión de lectura es dejarlos con ese gusanito para que lo vayan a buscar. Al final de la presentación les diré en dónde encontrar la lectura, en dónde encontrar el libro, y pues espero se den el tiempo de poderlo revisar. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con la ficha técnica del libro. Por aquí lo tengo en su versión digital, lo pueden encontrar ustedes en diferentes formatos, diferentes plataformas digitales. La obra se llama en español Hegel y el cerebro conectado. Originalmente su nombre es Hegel and the Wired Brain. ¿Okay? Lo pueden encontrar también como Hegel en un cerebro conectado. O sea, esos dos títulos los pueden encontrar cuando lo pongan en el buscador de Google. Su autor es el filósofo esloveno Slavoj Žižek. ¿Okay? La pronunciación de los eslovenos está un poco compleja, pero bueno, se llama Žižek o Zizek. Acá los compañeros que estamos aprendiendo los sociólogos le podemos decir Weber o Bieber, ¿verdad? Bueno, perfecto. Exactamente. El año de publicación de este libro fue en el 2023 y tiene 221 o 224 páginas dependiendo del formato en el que le encuentren. Es un libro pequeño, es un libro corto, para quienes les gusta la lectura es un libro digerible. ¿Okay? Y la temática o las temáticas que aborda principalmente es la filosofía contemporánea, actualidad y la sociología. Yo agregaría la filosofía transhumanista y poshumanista, que es principalmente de donde vamos a partir para analizar esta cuestión. Y un poquito de ficha del autor Slavoj Žižek. Como les decía, es un filósofo esloveno, ¿vale? Nace el 21 de marzo de 1949 en Eslovenia. Es doctor en filosofía por la Universidad de Ljubljana y realizó estudios de psicoanálisis en la Universidad de París, por lo cual todos sus trabajos tienen de cierta manera una hilación o intenta realizar esa hilación en sus trabajos con un poco de perspectiva psicoanalista y también de filosofía. Su estilo es un poco peculiar. Entre los filósofos es conocido como el medio rockstar, loquillo, etcétera, etcétera. A mí me parece una figura interesante, sobre todo para aquellos que en cuanto a filosofía desean adentrarse en temas que sean, digamos, muy actuales, etcétera, etcétera. Slavoj Žižek tiene varios trabajos que me parecen bastante pertinentes, entre ellos Hegel y el cerebro conectado, y otra que puedo recomendarles es Visión de Paralaje también, que me parece muy buen libro, muy buen trabajo. Pero bueno, vamos a abordar el contexto desde donde nace la obra. Por el año del 2016, ustedes conocen muy bien a esta figura. Ya no se los tengo que presentar. Creo que es una figura que en últimos tiempos ha sido bastante pública. Es el señor Elon Musk. ¿Okay? Corrió el año del 2016. Elon Musk presenta al mundo su nueva empresa, la empresa Neuralink. ¿Okay? Y su apuesta para el futuro. La apuesta para el futuro es un chip que se implanta en nuestro cerebro llamado telepathy, para que nosotros podamos de cierta manera comunicarnos con la máquina
sin necesidad de hacer interfaz con ningún tipo de hardware, ¿okay? Ni teclado, ni mouse, ni pantallas, etcétera, etcétera. Es simplemente nuestro cerebro comunicándose con una máquina, muy al estilo del cyborg, ¿sale? Desde el 2016, cuando se presenta Telepathy, el principal producto de Neuralink, digamos que fue todo un revuelo, ¿no? Se hace crítica respecto a esta parte de integrar una parte que no es natural a nuestros cuerpos y sobre todo esta cuestión de darnos superpoderes, que eso es algo que también digamos que es parte del discurso para vender este artefacto de Elon Musk, la capacidad que te podría dar como ser humano de extender tu capacidad y conectarte con las máquinas. Ahora, el Neuralink, más bien el Telepathy, muchos años se consideró como algo, pues, a lo mejor de ciencia ficción, a lo mejor que sí, pues era una digamos, una apuesta de Elon Musk, pero no lo consideraban posible. Les quiero decir que, pues bueno, ya está insertado en humanos, de hecho, ya hay humanos con Telepathy en sus cerebros y que están interactuando con las máquinas sin necesidad de una interfaz física. ¿Okay? Claro, obviamente está todavía en etapa de prueba. Entenderán que situaciones así requieren obviamente varios permisos para ensayos clínicos, para etcétera, etcétera. La mayoría de estas personas que tienen integrado Telepathy en sus cerebros son voluntarios, es decir, se anotaron en una lista y obviamente con todas las consecuencias que de ello devenga la parte de insertar una parte tecnológica en un órgano tan delicado como lo es el cerebro, pues bueno, digamos que pues se ofrecieron a ellos mismos como conejillos de indias, o por la posteridad, ¿no? Por ese avance. Entonces, el punto central de este libro es precisamente dialogar la función cerebral sin necesidad de las mediaciones que son, digamos, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, nuestros sistemas de mediaciones, en el caso de la tecnología, pues son las interfaces de usuario, ¿okay? Es decir, ustedes no hablan directamente con su compañero por WhatsApp, más bien lo hacen a través de la interfaz de WhatsApp. Y esa interfaz de WhatsApp con sus emoticones, con sus funcionalidades, hace un estilo de mediación, ¿okay? Hace una reinterpretación de tu mensaje. ¿Qué pasaría entonces si no hubiera necesidad de la mediación de las interfaces de usuario y pudieras conectarte directamente al cerebro de otra persona para mandar información y tu mensaje? Si no existiera la mediación intermedia. Esa es precisamente la situación que Slavoj Žižek habla en este libro, en este aporte de Hegel y el cerebro conectado, ¿okay? Desde esta parte vamos a empezar. Vamos a hablar de una postura filosófica que precisamente habla de esto, que se llama poshumanismo, ¿okay? El poshumanismo quisiera interpretárselos a través de ciertas historias que ya salieron en el cine, porque sí, definitivamente el poshumanismo es muy sci-fi, muy de Terminator, muy de etcétera, etcétera. ¿Alguien vio la película de Lucy con Scarlett Johansson? Acá el profesor, acá los compañeros, acá el compañero, bueno, acá el compañero, bueno. Lucy precisamente en su script hace este diálogo respecto al poshumanismo. La idea en que la perfección es alcanzada cuando abandonamos lo imperfecto de nuestros cuerpos orgánicos. Es decir, por naturaleza, el ser humano biológicamente está lleno, según la postura poshumanista, lleno de defectos. Estamos, digamos, somos una mente en expansión o información en expansión en un envase destinado a morir, a perecer, ¿okay? Esta situación de los envases con caducidad, los envases con tiempo de finalización, con tiempo de vida, es precisamente lo que a través de estas tecnologías de preservación intentan los poshumanistas que sea, digamos, un tipo de escala evolutiva hacia la tecnología, ¿okay? Como precisamente sucedió en la película de Lucy. Una vez que Lucy abandonó, digamos, su cuerpo, su espacio orgánico, tuvo la posibilidad de expandirse infinitamente y de viajar en todas partes, o sea, estaba, digamos,
omnipresente en todas partes, casi como una divinidad, ¿no? Entonces, el poshumanismo no es la negación del estado humano, del orgánico, más bien es el reconocimiento que el orgánico es imperfecto, ¿okay? Y abre la posibilidad que a través de la tecnología podamos vencer la imperfección de los componentes orgánicos. Eso abre muchos dilemas, ¿no? O sea, entonces, si tu cuerpo te identifica como ser humano, al migrar a otro envase que no sea humano, eres humano. En esta mediación del lenguaje, cuando no nos comuniquemos con palabras, en esa cuestión de las mediaciones tecnológicas e interfaces tecnológicas, total, hay muchos debates, chicos, realmente, ¿no? ¿Podrían llamar a ustedes Lucy todavía un ser humano, siendo que abandonó su corporalidad y estuvo ya en todas partes, en todo momento, etcétera, etcétera? ¿Lucy seguía siendo humana? ¿Podríamos llamar a Lucy una humana? Pequeño debate. El profesor dice que sí. ¿Por qué? En su momento fue humano. Porque en algún momento llegó a ser humana y eso pues, me imagino que no es algo como que se pueda olvidar, que no pueda como, no es algo que vaya a dejar en el pasado. O sea, como ya se dio, es como un hecho y no es como que lo pueda abandonar. Okay. Bueno, es que en la película va abandonando su humanidad, poco a poco se va convirtiendo en más máquina, ¿no? Hasta que llega al 10% de toda la capacidad, y no es por esperar el final, pero se convierte en una máquina y deja de existir como humano. Ok, cada compañero. De manera personal considero que dejó de ser humana, pero sigue contando como persona. Porque aquí hay que tener más en claro a lo que vamos a referirnos a qué es un ser humano. Ser humano yo lo veo más como que es la especie, mientras que una persona va más allá, entrando a lo filosófico y lo espiritual, por así decirlo. Entonces, en el momento que Lucy se convierte en una máquina, deja de contar como un ser humano, pero lo curioso es que mantiene su persona, su alma, por así decirse, mantiene lo que la hacía ser ella antes de volverse una máquina. Por lo que yo digo que ella deja de ser humano, pero se vuelve una fusión perfecta, por así decirlo, entre uno y una máquina, porque mantiene lo que la hace ser una persona. Gracias. Hola, ¿qué tal? A mi parecer, para hablar si algo es o no es, primero tendremos que definirlo y delimitarlo adecuadamente, ¿no? Y bajo eso, pues, tomando el ejemplo de la película de Lucy, pues obviamente ya deja este cuerpo corpóreo, y tomando lo que dice mi compañero, pues claramente deja de ser una especie Homo sapiens, porque pues, Homo sapiens sapiens, que involucra todos sus aspectos biológicos y genéticos. Por lo tanto, viéndolo desde esta postura, podríamos decir que claramente dejó de ser esa especie. Sin embargo, ya que tomamos en cuenta la personalidad, todo eso que se va desarrollando a través de la vida humana, pues podríamos ya debatirlo, pero creo que principalmente tendremos que plantear qué es ser un humano, básicamente. ¿Será que si es humana, porque su experiencia no es humana, porque se ha construido como humana, en este incidente o en esta singularidad que le toca vivir, tiene una transformación hacia algo más, pero no deja de ser humana, ¿no? Sigue teniendo un alma, sea de la forma en la que trascienda, ¿no? Pero al menos en esta parte, digamos, la metafísica, pues en ese sentido sigue siendo humana. Yo creo que forma parte de una hibridación, ¿no? Entre que no es un ser humano, sin embargo, la parte tecnológica
se vuelve parte de su ser. Sin embargo, aquí yo creo que hay que ver también la parte de la identidad, donde la pierde o no la pierde como ser humano en la interacción con otras personas. Yo siento que es la hibridación más que en todo lo que han aquí opinado. Creo que no deja de ser mal conocido con el doctor, pero tampoco esta parte para se convierte en tecnológica, pero no deja de ser una habilidad de esa parte de hibridación. Ok. Podríamos llamarla una especie de cyber. No, gracias. Ya que me lo den así. Buenas tardes. Debo confesar que no vi la película, pero en relación a la pregunta y la respuesta, creo que las preguntas en la filosofía vienen siendo las mismas desde hace siglos. Lo que usted pregunta pues, es una pregunta esencial en los universales en la época de la escolástica. ¿Qué son las cosas? Los nominalistas dirían son nombres, funciones que les damos a las cosas. Otros hablan de una esencia misma de los entes. En la época del existencialismo hablaban de que era el ser humano, si era esencia o existencia. Entonces, desde el punto de vista que lo veamos y buscamos qué es esencia, pues es esa época ha perdido la esencia de la humanidad hace tiempo. Si es existencia, el hecho mismo de realizar ciertas actividades le da a la humanidad. Entonces, la respuesta pues no está en la respuesta, sino en la pregunta misma y en las interrogantes que genera esto. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Precisamente, la parte de la ontología, o sea, ¿qué son las cosas? Para poder definir al ser humano, tendríamos que definir al ser humano. O sea, un órgano, un organismo, ¿qué es un ser humano? O sea, ¿qué es lo que nos hace humanos? Y para Zizek, nunca antes habíamos tenido tantas preguntas sobre qué es humano, desde la amenaza de no convertirnos en humanos. ¿Ya? Dentro de la lectura, la misma cuestión del Neuralink nos ha puesto a y de las inteligencias artificiales que también, ¿no? ¿Qué es inteligencia? ¿No? Finalmente, si es un proceso que una máquina puede hacer, entonces, ¿cómo podríamos definir a una persona inteligente? ¿Sale? Entonces, esta parte de encontrar las preguntas y debatir las respuestas, creo que es una esencia de este libro principalmente. Sobre todo, otra de las cuestiones bastante importantes de este libro es la cuestión de la singularidad. ¿Okay? La singularidad, una propuesta casi de igual, o sea, venida de sci-fi, de Ray Kurzweil. La singularidad es un momento en el tiempo en el que todas las tecnologías estarán en convergencia, en donde no sabremos distinguir entre qué es lo generado por humano y qué es lo generado por la máquina. ¿Okay? Incluso él dice que la fecha propuesta para la singularidad es 2029, en donde una inteligencia artificial será capaz de pasar el famoso test de Turing y no podremos distinguir ya lo que es generado por la inteligencia artificial y lo que es generado por el ser humano. Entonces, imagínense, estamos en el 2025. Hace poco estuve en un congreso, en un congreso de la Media Ecology, y el tema central era que nos faltan 4 años para la singularidad, ¿no? Y estamos viendo que sistemas de inteligencia artificial son capaces de reorganizarse a sí mismos, digamos que su sistema encuentran fallos y automáticamente los corrigen, que eso era precisamente lo que estábamos esperando para que la singularidad fuera una posibilidad, ¿no? Que los mismos sistemas ya no necesitaran de la mano humana, entre comillas, y que fueran totalmente autónomos. Entonces están experimentando ya con sistemas que son capaces de autocorregirse y de autoaprender de sus errores. Eso era, digamos, que el cherry que le faltaba a esta parte para la singularidad. Bien. Algunos de los dilemas que plantea Zizek en su libro son, rescaté 4, que considero que son los más fundamentales para la discusión. El primero, el poshumanismo, la singularidad y el cerebro conectado. Zizek hace mucho énfasis en las consecuencias, más que el hecho de si es posible o no es posible. Él no aborda la cuestión de que sí, más adelante, o toma a Ray Kurzweil y su singularidad para el 2029 como una cuestión inminente, ¿no? Él habla respecto a las posibles consecuencias de llegar a ese punto, en donde el ser humano ni siquiera
se pregunta por qué lo hace, sino que las inteligencias artificiales están cada vez más avanzadas y nadie se ha puesto, o sea, sí, ha habido obviamente, pero esa discusión de detenerse y decir, no es suficiente, deberíamos estar haciendo esto, deberíamos estar trabajando en un sistema que se autocorrige y que ya no nos va a necesitar, ¿no? Entonces, esta parte es la cuestión central. ¿Por qué no nos estamos preguntando esto en este momento? Claro, aquí mis alumnos y los alumnos de alguien más, yo sé que les ha facilitado la vida el uso de ChatGPT, MetaAI, Perplexity, Gemini, etcétera, 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 etcétera. No pasa nada, no pasa nada. Yo sé que es maravilloso, fenomenal, es increíble poder tener la información y poderla concretar a través del sistema de lenguaje, ¿okay? Pero, ¿y las consecuencias? ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Cuáles son las consecuencias de su propio desarrollo cognitivo? Sus propias mediaciones en lenguaje, que también hablé al respecto también hace poco, de que en un artículo que me pareció fundamental, se hablaba de que cada vez más los seres humanos estamos hablando como robots y nuestra estructura cerebral está cada vez más integrando la información en viñetas. Y adivinen quién les da la información en viñetas. Es correcto. Entonces, digamos, son temas de frontera que merecen la pena la discusión. El segundo tema que es fundamental en la discusión de Zizek es el impacto en la subjetividad y la libertad humana, ¿okay? Hablando del espíritu humano, ¿qué es la realidad sino la interpretación que cada uno tiene de la realidad? ¿Okay? Para mí este espacio está para mí lo suficientemente lleno, ¿okay? A mí me encanta tener este nivel de audiencia. Para otra persona, este nivel de audiencia pudiera ser muy bajo, ¿okay? Proviene de las experiencias de interpretación y la subjetividad que le dé cada uno de ustedes. ¿Qué pasa si esa subjetividad ya no puede ser un elemento? Porque entendemos que las inteligencias artificiales no se basan en la subjetividad, son lógicas totalmente. Entonces, ¿qué pasa si eliminamos la parte de la subjetividad y las mediaciones con respecto a la experiencia humana? Para conectarme contigo, es decir, que tú leas en este momento mis pensamientos sobre qué pienso respecto a este nivel de audiencia. Por ejemplo, no llega, está saliendo. No, es que está fallando mi telepatía, necesito irlo a ajustar porque lo siento. Me parece que la subjetividad es esta parte de la percepción que no es, depende de cada individuo, ¿no? De lo que yo, de mis contextos y de mis formas de vida. Yo percibo lo que para mí puede ser bueno, para otros puede ser malo, etcétera, etcétera, ¿no? En esta parte de interpretación de lo que el ser humano realiza, ¿no? Y se da en todos los ámbitos. Digo, en la comunicación lo vemos bastante bien, en estos procesos de comunicación, en donde lo que yo percibo como bueno, otros lo perciben de otra manera, y depende mucho de la experiencia y el contexto en donde uno se desarrolla en relación con la educación, con la cultura, con las vivencias, con todo. Pero es finalmente, todo, dicen todos los lados, verdad y nada es mentira, todo depende del fiscal con que se mira, ¿no? Entonces, no sé, pues contextualmente, no sé si sea contextualmente válido, pero sí, claro, de los medios a las mediaciones, siquiera Barbero. Pues sí, yo creo que, bueno, a partir también de eso, creo que limitaría mucho la diversidad de culturas y de identidad incluso, porque tal vez hablando de un punto, no sé si humanista, pues yo soy yo, y yo tengo mi propia identidad y mi autoconcepto y yo tengo mis propias experiencias. Entonces, si todos viviéramos de la misma manera en la cual yo vivo, solo existiría lo que ya está ahí y ya, no habría más, no habría ninguna subjetividad ni algo complejo, lo cual incluso nos estaría animando a investigar ahorita en este momento. Simplemente estaría lo que ya existe y ya no hubiera más. Así es una unificación de la experiencia humana y claro, se perdería la diversidad, que es precisamente la riqueza de compartir las experiencias humanas. Pero fíjate que, no sé, a mí me parece que hemos ido avanzando hacia esto no tan recientemente, porque esta diversidad, esta unicidad del yo,
está perdida hace muchísimo tiempo. Están estandarizados los patrones como si fuéramos solamente una actualización de un sistema que se alimenta a sí mismo, como, o sea, y no es por caer en la onda esta de vivimos en la Matrix y la Matrix va en su versión 25.0, pero pareciera que sí. Pareciera de pronto que la oferta de diversidades, de experiencias del mundo está limitada ya a lo que los propios metamedios y todas estas interfaces nos están permitiendo tener. Definimos nuestro yo y nuestras experiencias y decimos que lo bueno es bueno para mí, no, lo bueno es bueno. O sea, y habría que ir como pensando en que la posibilidad de la subjetividad también tiene que ver con no solo con zafarnos o negar un tanto la conectividad de esta experiencia, ya no le podemos llamar virtual porque ya está ahí, ¿no? Pero sí de pronto como si fuera, insisto, una suerte de actualización, ¿no? Lo tan inminente de esta singularidad pareciera más bien el resultado de una serie de conversaciones culturales y tecnológicas a las que hemos ido voluntariamente llegando, ¿no? Porque al final del día, y si me quedo un poquito con la idea de la tecnología como una extensión del cuerpo y del yo, ¿no? ¿No es esto hacia donde estaba apuntado todo el proceso de desarrollo tecnológico? No sé, por ahí me pregunto yo si no será solamente una actualización. Bueno, obviamente dentro del análisis tenemos también que añadir la parte de la cuestión crítica del capitalismo, de la lógica del capital, de la lógica del mercado, que definitivamente actualmente las actualizaciones de inteligencia artificial a través de varios discursos y varios trabajos que han analizado lo que dice el profesor, apuntan más hacia la posibilidad del trabajo sin trabajo, o sea, más bien el trabajo no sin esfuerzo, el trabajo sin remuneración. Remuneración hablando de cualquier cosa, o sea, trabajo sin remuneración. En el caso de nuestros alumnos, perdón, aquí van a salir pero bien golpeados, pero golpeados. En el caso de los alumnos o de las personas que utilizan la inteligencia artificial como, digamos, muletilla o extensión para realizar sus esfuerzos cognitivos, se supone que la retribución de tu esfuerzo cognitivo es el crecimiento cognitivo mismo. Es decir, el aprender algo. Por eso se supone que hacen las cosas, para aprender algo. Pero si lo estás haciendo a través de una extensión que ya el último trabajo del MIT lo ha dicho, realmente no aprendes nada. Ese fenómeno, ese efecto, la deuda cognitiva, precisamente es eso. O sea, es esa deuda, o sea, no te estás pagando por el esfuerzo que estás haciendo. Entonces sí, habría que ver la parte de la lógica del capital, de la lógica que está siguiendo esta situación, pero más allá del individualismo, más allá de esta cuestión de la diversidad o la falta de ella, más allá de la subjetividad, esta cuestión del trabajo no remunerado, de todas maneras, es parte de la crítica capitalista de las tecnologías de inteligencia artificial. Bueno, creo que va a sonar un poquito controversial, pero de manera personal siento que en la naturaleza del ser humano la diversidad puede llegar a ser un virus, por así decirlo. ¿Por qué? Porque desde nuestros orígenes y nuestra propia naturaleza lo que hemos buscado es estar en grupos. Sí, pero ¿qué sucede? A lo largo de la historia hemos tenido, por ejemplo, religiones las cuales han luchado entre sí para determinar quién tiene razón, quién no tiene razón. Incluso lo podemos ver en nuestras organizaciones de hoy en día, lo que son los países, continentes, ciudades. Nos organizamos de una manera que se sienten como si fuera identidad o individualidad, por así decir. ¿Por qué? Porque vamos en grupos, pero hay veces en los cuales nos enojamos cuando existen otros grupos los cuales están en contra de nuestras creencias. ¿Y qué sucede? Ciertas personas tratan de extinguirlos. Incluso últimamente surgen lo que son estos grupos LGBT y todo lo demás. ¿Y qué sucede? Hay personas las cuales están en contra de todo eso.
que estamos en contra de lo que es el cambio e incluso el avance, algunos los podrían llegar a decir. De cierta manera, en nuestra naturaleza está en contra de que existan más cosas que solo uno. O sea, que cada persona sea su propio mundo, por así decirse. Gracias por el aporte. No de manera natural, creo que es parte de la organización social. Digo, mi área de expertise no es la psicología, es la comunicación y la sociología, y precisamente uno de los trabajos más relevantes de Max Weber es la parte de la solidaridad. ¿Qué nos mantiene unidos? Lo que dice es, forma parte de la, digamos, de la solidaridad que antes teníamos cuando formábamos grupos tribales, la solidaridad mecánica. Todos estábamos unidos porque, digamos, todos de grupos y asentamientos pequeños. Hablemos también de que las grandes urbes son una invención de la época industrial. O sea, antes eran grupos pequeños, era mucho más fácil asegurar la supervivencia en grupos más pequeños. ¿Y qué te mantenía unido, qué te mantenía trabajando por tu tribu? Ese sentimiento de que todos en un ideal, en una emoción, en todo éramos iguales. ¿Okay? Precisamente la cuestión de la otredad era no tanto por la cuestión ideológica, ¿no? Por la supervivencia misma. Cuando empezamos a migrar a las sociedades industriales, cambia nuestro paradigma respecto a la solidaridad, nace la solidaridad orgánica, en donde cada individuo, desde su hiperindividualismo precisamente, cumple una función. Y así como el cuerpo necesita corazón, necesita un cerebro, necesita un sistema digestivo, cada ser humano se agrupa en un cierto órgano para cumplir una función. Y aunque estamos ciertamente objetivos en que todos los órganos son necesarios, claro que siempre hay pelea respecto a los órganos, ¿no? Esta cuestión de la sociedad orgánica en una sociedad mecánica y esta cuestión tribal se va más hacia las cuestiones, bueno, en el caso de los comunicólogos lo observamos en los grupos de redes sociales, por ejemplo. Yo hablaría, por ejemplo, de los famosos incel, o de otros grupos que se forman como tribus dentro de las redes sociodigitales y que transforman precisamente en esa pelea ideológica de la otredad contra mí, pero entendemos que aunque el otro sea incel, lo necesitamos para sobrevivir como sociedad. Y bueno, en esta cuestión de la subjetividad, la cuestión de la mediación y la subjetividad, creo, si bien es una cuestión necesaria, no necesaria, pero incómoda, muchas veces. Pero sí, es necesario, a mi parecer. Ahora, otro de los dilemas planteados es precisamente la mediación del lenguaje. Híjola, yo creo que como comunicólogos esto es algo que sí nos compete, pero bastante, chicos, pero bastante. Hablando de muchas cosas, la experiencia de las 1000 cosas que tú puedes pensar a lo largo de todo el día, que pueden ser 10,000, si acaso puedes verbalizar unas 10 y verbalizarlas bien, ¿no? Actualmente la clásica de, es que no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo, no sé, por cualquier cosa, ¿no? Por cuestión de limitación del léxico, por cuestión de que el entorno no te permite desarrollar tu expresión libremente, por cuestión de mismos sesgos específicos de tu persona, por muchas cosas, ¿no? Pero el lenguaje siempre está mediado por la experiencia y del contexto en donde te vas a expresar, ¿okay? Ahora, ¿qué pasaría si no? Si elimináramos todo, ¿no? Y que la gente pudiera leer mis propios pensamientos, respuestas, sin tener que verbalizar. Que no. ¿Qué tal si sabe lo que piensa la maestra Rebeca? No es en esta parte de la lectura de mentes, chicos, es la eliminación de la palabra como mediador del pensamiento. Siento que para poder pasar algún pensamiento a las palabras, uno tiene que poder razonar lo que se está pensando y poder como que traducir ese sentimiento en palabras que el otro no pueda entender. Entonces, si eliminamos esta fuente, yo ya no voy a poder profundizar en lo que estoy sintiendo. Sería un mensaje directo sin la mediación también del conocimiento de la persona, porque la elección de las palabras depende de muchas cosas, entre ellas el contexto de tu interlocutor. Eliges las palabras correctas, por ejemplo, yo sé que como saludan al profesor no es lo mismo que como saludan a su cuate o a su cuate. O sea, yo sé
Entonces, imagínense la cuestión de la mediación, tal vez sí, no sé, no sé, pero la cuestión del lenguaje es mucho más compleja y creo que es un fenómeno que desde siempre la mediación y esta representación de las palabras en un contexto de interlocución, el contexto que te da también la acción comunicativa que estés realizando en el momento, da mucha riqueza a la interpretación de lo que quieres decir. Si se elimina esa cuestión, quizás perderíamos un poco más de la expresividad de lo que nosotros podamos teorizar. Fíjate que yo creo que perderíamos la poesía. Y no la poesía como el objeto o esta categoría lingüística y literaria, no, la capacidad de crear quedaría suspendida, porque entonces, por decirlo así, verde sería el mismo verde para todos, así es. Azul sería el mismo azul para todos, y querría decir exactamente lo mismo para todos, porque todos estaremos homologados en esta misma gran diversidad que se vuelve la misma monotonía, ¿no? Entonces, la capacidad de poiesis perdida, de metaforizar, no solo de metaforizar, sino de crear, pero más allá de solo la metáfora, sino de ser capaz de crear algo nuevo, ¿no? Estaría perdida por completo, ¿no? Y ahí es donde, para mí, uno de los elementos principales del ser humano estaría perdido. La posibilidad de pensar más allá de lo exactamente. Esta cuestión del trascendentalismo, ¿no? De imaginar tiburones con dos pies. Creo entender que perderíamos la capacidad de abstracción. Ya el concepto abstracto está más allá de toda realidad material, por ejemplo la libertad. ¿Qué es la libertad? Le van a decir un tipo en el campo. Un tipo en un campo es un tipo en el campo. Un tipo rompiendo las cadenas, un tipo rompiendo las cadenas es un tipo rompiendo las cadenas. La libertad en sí es algo que no podemos ver, no podemos tocar, es algo que sentimos o no lo sentimos. Nos sentimos apresados o nos sentimos libres. Uno se sentirá libre cuando el sábado en la mañana descubre que no es viernes y no va a ir a la escuela. Es un sentimiento abstracto que no se puede definir, pero tiene una realidad que tal vez la mente no pueda comprender. La felicidad, la felicidad es relativa para cada quien, es un concepto abstracto. A alguno le hará feliz ir a ver Lucy, a los tíos random nos hace ver las películas en blanco y negro, es muy relativo y toda esa capacidad de abstracción se perdería. De hecho, uno de los conceptos, precisamente, uno de los conceptos que dialoga Zizek respecto a la capacidad de la abstracción es la capacidad de describir el amor. El amor, que es una experiencia subjetiva, que es un concepto abstracto, que no hay definición más que la propia experiencia de quien lo vive, ¿no? O sea, tú puedes definir el amor como tu mamá preparándote tu comida favorita después de un día que te fue, pero horrible, que te reprobó el profesor, y acá, no, de ya, que no llegaste, que tronaste la materia y llega tu mamá y dice, ¿qué te pasó, mi niña, mi niño? A ver, te voy a cocinar algo rico para que te sientas mejor. Podríamos interpretar eso como el amor, podríamos interpretar el amor en una pareja, ¿no? Esa parte del amor eros, el amor ágape, pero el amor es como tal bajo la experiencia de quien lo vive. Entonces, si la interpretación, hay una interpretación universal del amor, entonces, ¿qué es el amor? Bueno, yo creo que sobre todo para estos puntos de la sociedad lo que quieren construir es que todos tenemos un minuto cuadrado, ¿no? Una caja, que nadie se pueda salir de ahí porque, como ustedes mencionaron, como lo han mencionado todos, yo creo que algo que define al ser humano es esa creatividad que las computadoras nunca van a poder igualar. O sea, una computadora jamás va a tener una emoción tan simple como usted menciona el amor o la amistad. Y yo creo que en un futuro que no está muy lejano,
algunas personas ya van a incluso ser como muy cuadradas y van a tener ese dilema de son personas en realidad, porque cuando yo quiero darles un abrazo y ellos no sientan el mismo amor que yo les estoy dando, ¿estoy interactuando con una persona o solo estoy interactuando con algo que parece ser una persona? La corporalidad te da la mediación precisamente que decíamos, ese calor que sientes al tocar a otra persona es una mediación de interpretación del amor, por ejemplo, o un beso, por ejemplo. Tenía un pensamiento respecto a esto, que es algo que suelo rescatar a veces. Yo al menos lo que percibo en esta tecnología en general, cuando se habla de ello, se ve de cierta manera con pinzas, ¿no? O sea, qué implicaciones tiene a nivel cognitivo, por ejemplo, social, de una manera yéndolo hasta en contra de la propia cognición. Muy normal, lo considero muy, o sea, se puede entender por qué. Sin embargo, ¿qué tanta diferencia hay con esto cuando existió internet y ya no necesitabas ir a llamar a una persona, o necesitabas ir a verla o escribirle directamente? Pues ahí también podemos haber una crítica muy similar a la que se tiene en este momento. Y me puedo ir más atrás todavía, cuando el telégrafo, por ejemplo, la imprenta, cuando no necesitabas ni siquiera preguntarle a alguien, tienes que leer, ya podías leerlo. ¿Qué tanta diferencia hay en el cognitivo? Claro que estamos hablando de por ejemplo, de esta inteligencia artificial o lo que estaba comentando sobre los Neuralink, pero siento que hay mucha resistencia normal como sociedad, pero ¿cuántas veces ha pasado en la historia este tipo de acontecimientos que revolucionan la conexión, la comunicación? Y siento que se repite un poco el trasfondo de lo que se suele ver. De hecho, sí, ustedes son muy jóvenes, quizás yo también, pero en su momento hubo muchas críticas a todo, desde el teléfono. De hecho, de ahí nació una de las visiones de uno de los teóricos más rockstars también del área de la comunicación, Marshall McLuhan, que hablaba respecto a la tecnología como un tipo de extensión de nuestros sentidos. Claro que hablar de extensión de nuestros sentidos ataca directamente a la ontología de los sentidos. Hablaba respecto de que, por ejemplo, los lentes son tecnología para ampliar tu visión, es un sentido, y necesitas un pedazo de tecnología. Él consideraba las tecnologías no como tecnologías digitales, sino estos aparatos o invenciones humanas que servían para, de cierta manera, extender un poco nuestras capacidades biológicas. Entonces, desde el micrófono, los lentes, todo es invención, incluso la misma ropa, ¿no? que extiende nuestra capacidad de resistir a los climas, ¿no? Todo es extensión. A lo largo de los años hemos visto a muchísimos teóricos, repito, desde el área de la comunicación. Hemos encontrado a Manuel Castells, por ejemplo, que habla, en su momento hizo una crítica al Internet, pero después observó la potencialidad del Internet como plataforma ideal de, por ejemplo, la organización social. Tiene su libro muy bueno que se llama Redes de Indignación y Esperanza, muy bueno, que habla precisamente que el Internet dotó un espacio libre. En esta cuestión de las inteligencias artificiales, quizás lo diferente, quizás por lo que está llamando mucho la atención, una es porque estamos viviendo en este momento, ¿no? Del auge de las inteligencias artificiales. Y en segunda, porque hablamos de una tecnología que es capaz de generar, entre bastantes comillas, porque siempre les digo que la inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial, ¿okay? Pero es capaz de generar algo, ¿okay? Es capaz de generar dibujos, es capaz de generar videos, es capaz de generar texto. Es capaz de generar algo que en su momento solamente los seres humanos teníamos la capacidad de generar cosas nuevas, ¿okay? Que la inteligencia artificial lo que hace es reordenar lo que ya está y darte un resultado diferente, ¿no? Pero quizás es por esa característica de las inteligencias artificiales generativas que estamos en esta discusión respecto a, bueno, es una amenaza en cuestión ontológica de muchísimas cosas, porque hasta el momento el único dotado de la capacidad de crear es el ser humano. Entonces ahorita estamos observando una tecnología que es capaz de crear, entre comillas, de la nada, y te puede dar el resultado con solamente un comando, ¿no? Entonces, digamos que cambia un poco el paradigma y abre todavía más esta cuestión del poshumanismo, que es un movimiento filosófico que no tiene poquito, pero que actualmente ha encontrado en las inteligencias artificiales y el telepathy del Neuralink
más peso para probar su hipótesis respecto a que estamos destinados a abandonar este envase imperfecto, este envase destinado a morir, para migrar a otro tipo de vida en otro tipo de envase, digamos así. Y bueno, otro de los temas de discusión, y no lo consideré el tema que más haga así como que la caída y la divinidad, ¿ok? Parte de la naturaleza humana es precisamente esa imperfección, y la imperfección es lo que nos separa de la divinidad. Se supone que las divinidades son perfectas, y durante mucho tiempo se creyeron a las divinidades asexuales, ¿okay? O asexuadas. Los ángeles no tienen como tal el sexo, es decir, tienen gónadas sexuales, es parte de su divinidad, lo que las hace perfectas, ¿no? Al migrar a esos espacios cyborgs, porque podríamos llamar un espacio cyborg, ese envase en donde migremos a una especie de experiencia de vida, de persona, me agrada eso de no considerarlo humano, pero de persona, ¿no? A esa experiencia de persona como seres totalmente asexuados, porque en el espacio de la corporalidad está la cuestión sexual. Tu cuerpo es el que tiene la cuestión de las gónadas, la experiencia, las pulsiones, etcétera, etcétera. Pero en la vivencia cyborg, en este espacio del no corpóreo, del no tener cuerpo, ¿no? Entonces te limitas hacia esta experiencia de la perfección. De cierta manera, nada nos detiene o nada nos pone entre la divinidad y nosotros, no nada se interpone. Lo que antes era nuestro cuerpo, ahora ya no nos interpone. Y hay otros dilemas, entre ellos la cuestión de la hipervigilancia, que eso ya se lo voy a dejar para que lo vean ustedes. La cuestión de la hipervigilancia, el tecnofascismo, y qué pasaría si a partir de estos telépatis insertados en los cerebros, el gobierno decidiera hacer rastreo de todos y el control mental. Y bueno, esa es una cuestión que no me voy a meter porque está lleno de cuestiones políticas que no me voy a meter y no quiero decir Elon Musk y Donald Trump. Entonces, ya quedará a su lectura, les invito a leer este aspecto. Y ya para terminar, bueno, ¿y qué onda con Hegel? O sea, ¿en qué momento aparece Hegel? Bueno, precisamente es a través de la dialéctica de Hegel, la tesis, la antítesis y la síntesis, desde donde Zizek intenta que hagamos esta cuestión de línea del pensamiento, ¿okay? Se presenta una tesis, que es el ser humano tradicional, con todo lo que es la subjetividad, lo corpóreo, o sea, ustedes, lo que son ustedes en este momento. A través de estos desarrollos tecnológicos de inteligencia artificial, el telepathy y todo lo que vaya a ser más adelante, que no sabemos a dónde vamos a llegar, se presenta la antítesis, o sea, lo que viene a contrarrestar la tesis, ¿okay? O presenta un contrario a la tesis, lo, entre comillas, antinatural podríamos decir, ¿no? Lo natural, lo que es lo tradicional, la antítesis, que es estas cuestiones de tecnologías, de conexión, la posibilidad cyborg, el Prometeo cyborg, que podamos decir, la posibilidad de irnos a otro espacio donde no tengamos que morir jamás y que solamente estamos compartiendo esa cuestión de información, ¿no? Y la síntesis, que es lo que plantea Zizek, es esta pregunta de ¿es progreso? Neuralink es necesariamente un progreso que llevará, o sea, es algo, digamos, no podemos llamarlo bueno o malo, pero es progreso en realidad. Entonces, esa es la pregunta central del libro y que yo les voy a dejar a ustedes que la contesten una vez que lean el libro. Ahora, ¿en dónde pueden encontrar el libro? Ya para ir cerrando. Bueno, pueden encontrar el libro en Kindle. Está realmente pues bastante accesible, es aproximadamente como 200 pesos, más o menos, lo pueden comprar. También está disponible en Google Books, está también en Planeta de Libros y está en su versión impresa en librerías Gandhi. Creo que aquí hay una isla de librerías Gandhi en donde los pueden ustedes pedir, pueden pedirlo y ya se los traen para que lo compren ahí. Y en cuanto a lecturas que pueden leer también para entender esa cuestión de la singularidad, les recomiendo un libro de Ray Kurzweil que se llama ¿Cómo crear una mente?
en donde precisamente aborda esta cuestión de posible simbiosis en su momento de máquinas con seres humanos. ¿Okay? De mi parte sería todo, les agradezco muchísimo su atención. La verdad es que es un tema muy interesante y amplio. La verdad es que el tiempo que tenemos a veces se siente muy corto, pero me gustaría dedicarle unos 10 minutos a un espacio de dudas, preguntas, a lo mejor alguna reflexión que sugiera esta interacción que se ha tenido aquí en este espacio. No sé si quieran levantando su mano. Ok. ¿Y alguien más quiere participar? Ok. Y ahorita vamos dando y cerramos para que nos acompañen todo en nuestra foto grupal. Por estar presentes es parte de la actividad. Muchas gracias. Retomando lo que es un poco el tema de Lucy, creo que es algo que ya vamos a ver mucho en lo que es la media, esta situación del ser humano abandonando lo que lo hace ser humano. Es algo que creo que hemos visto mucho en diferentes historias, pero aquí me llega la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué el ser humano está tan apegado a querer deshacerse de su propia humanidad? ¿Qué es lo que hemos visto o hemos vivido como especie para querer dejar lo que nos hace ser nosotros de lado? Para responder esa pregunta, que es una pregunta muy pertinente, hay que revisar las características de quienes se prestaron como voluntarios para la inserción de telepatía. La mayoría de los voluntarios tienen parálisis. Están paralizados, tienen, digamos, de un 80 a un 85% de inmovilidad corpórea. Entonces, ¿qué más les da, no? O sea, su cuerpo como tal debería de ser funcional, no les está funcionando para la experiencia vivida, y la posibilidad de migrar hacia un envase funcional, ¿okay? Y son personas cuya parálisis ya no tiene remedio, o sea, es una parálisis completa y total. Entonces, digamos que en esta cuestión hasta nos hace pensar en que ese sufrimiento humano y la posibilidad de una esperanza de vivir fuera de ese cuerpo que no les sirve, hasta podría ser algo positivo de la cuestión del Neuralink, ¿no? Precisamente el telepathy es para que ellos puedan, en su momento lo hizo Stephen Hawking, no podía articular palabras, entonces su sistema de comunicación era mediado. Entonces, telepathy te da la oportunidad de mediar sin tener que mover absolutamente nada. Es una esperanza para aquellas personas. Sin embargo, obviamente no es una experiencia total. O sea, no todos estamos cómodos con abandonar nuestra experiencia corpórea, precisamente porque sí tenemos esa experiencia corpórea, ¿no? De abrazar a nuestro papá, nuestra mamá, nuestra novia, nuestro novio, y migrar y dejar de lado ese sentir, lo que decía el compañero. O sea, ¿cómo puedo yo expresar mi amor si no es a través de la corporalidad, ¿no? A menos de que seas un amor de lejos, y ya, ¿no? Depende de la palabra, ¿no? Pero la mayoría del tiempo la expresión de amor y la expresión de estos conceptos abstractos es a través de la demostración, porque no hay manera de explicar el amor, pero sí lo puedes demostrar. Gracias. Bueno, y yo concluyo como inicié gran parte de las preguntas filosóficas son preguntas que tienen muchos años haciéndose. En el transhumanismo yo veo a Nietzsche, su idea del superhombre y su concepto de las transformaciones del espíritu. Pero cualquier historia de civilización es una historia de barbarie. Realmente la posibilidad de retrotraerse a la historia, de que estas tecnologías vayan a regresar, es imposible, es un arcaísmo, una nostalgia que no va a llegar a ningún lado. Esto viene, la cuestión es cómo prepararnos para que ese golpe no concluya con los conceptos abstractos, no concluya con me gusta cuando callas porque estás como ausente, la poesía. Cómo evitar o cómo no permitir que ese concepto básico de humanidad creadora se pierda.
Sería lo que me gustaría preguntarle, maestro. Bueno, precisamente es uno de los puntos fundamentales de Zizek. Zizek se considera a sí mismo como un tecnocatastrofista que habla respecto precisamente de las catástrofes. O sea, en casi todos sus trabajos, hablando de Hegel y el cerebro conectado, hablando de la visión de Parallaje, todo habla respecto a esa necesidad de la discusión, de la preservación de ciertos aspectos, que si bien durante muchísimo tiempo que la humanidad no tiene desde ayer, ¿no? Muchísimo tiempo modificando, nada es, digamos, inmutable de cierta manera, pero sí necesitamos mantenernos en cierto aspecto en resistencia. ¿Okay? Él habla precisamente de eso, de la resistencia a esta cuestión, a los cambios, y sobre todo porque en aquel momento no había estudios como tal empíricos respecto al impacto como tal que estaban generando estas inteligencias artificiales generativas, ¿okay? Hasta que salió el estudio del MIT. El estudio del MIT ya encuadra de manera empírica que sí, efectivamente hay una afectación en los procesos cognitivos, y ya cuando hay una afectación en los procesos cognitivos, es decir, cuando la tecnología realmente sí está cambiando algo de tu morfología, de algo de tu proceso biológico, hablando de las cuestiones cognitivas, ya empiezas a decir así, o sea que no nada más es usar ChatGPT, realmente hay un efecto de usar ChatGPT y no un efecto sobre tu identidad, un efecto dentro de tu proceso de aprendizaje. O sea, eso ya es, digamos, una red flag para empezar a dialogar al respecto, y no solo desde la cuestión superficial, hacer una crítica como usuario y pues no preguntarle a ChatGPT si los quiere o no. O sea, utilizarlos, sí, porque tampoco se trata de montarse en una cuestión de super hiper tecnocatastrofismo como Zizek, ¿no? Se trata de analizar y de sentarse a decir, a discernir, ¿no? ¿Qué tanto lo necesito? ¿Cuándo lo voy a utilizar? Y cuándo no, porque sé que me está afectando. Les decía a los alumnos, cuando, por ejemplo, el cigarro, sabemos que el cigarro nos hace daño, no hay manera de que nos haga bien, o sea, está mal y nos hace daño, ¿no? Pero tú eliges cuándo fumar, tú eliges si fumar o no, aún sabiendo que te hace daño. Si tú eliges utilizar las herramientas de inteligencia artificial generativa para generar un trabajo cuyo esfuerzo cognitivo te daría la recompensa del aprendizaje, pues lo estás haciendo de manera voluntaria, entendiendo el riesgo que tienes. ¿Okay? Creo que va hacia esa cuestión, ¿no? Empezar a discutir esto como se discutiría la cuestión de, no sé, de esta cuestión de fumar, me decían los alumnos. Yo quiero la segunda parte donde sí hablemos de esas dos personas que nombraste, donde entremos al tecnofascismo, donde entremos a la crítica del mercado, de cómo al final del día esta singularidad es, insisto, una programación, y nos han ido encaminando ahí prácticamente con toda esta cultura postmoderna super e hiper vendida, ¿no? Del yo, y entonces yo y nada más yo, y esas cosas. Yo quiero esa segunda parte, se me hace como que quedarnos nada más aquí, fue como, ay, pues, ajá, y vamos dándole más, ¿no? Por todos ustedes. Sí, a mí, digo, porque al final del día creo que ese es el otro lado de Zizek, que vale, ojo, no quiero decir que la parte filosófica de Zizek no valga la pena. Es un gran pensador, es muy claro a pesar de cómo gesticula, ¿no? Pero creo que la parte de la crítica al materialista, ¿no? Nos baja completamente a ras de piso y a dejar de estar pensando en elucubraciones tecnofóbicas y demás cosas que se quedan en el limbo. Nos baja completamente así de, oye, ya checaste quiénes son los que están trabajando en esto, quiénes son las empresas, porque en esto también tiene que ver Oracle y tiene que ver, ¿cómo se llama esta otra empresa? Palantir, y pone todos los nombres que quieras, ¿no? Y que son las que están trabajando, ¿cómo se llama? Spotify, ¿no? O sea, nuestro tan querido llamado Spotify también está metidísimo en el desarrollo de toda esta parte, y dices, ay, bueno, hay decisiones que tenemos que aprender a tomar
a nivel de campo, mucho antes de los pensamientos tan elevados que de pronto parecieran aparecer en este tipo de pláticas. Sí, claro. Zizek es, bueno, para los chicos que ya vimos a Marx, Zizek es, digamos, tiene un fundamento en sus críticas meramente marxista. Zizek es marxista. Y sobre todo hace discusiones respecto a la crítica y la lógica del capital en diferentes aspectos de la vida humana. Hablar de inteligencias artificiales y del control, de la posibilidad de la gobernanza también de las inteligencias artificiales, eso es algo que también fue una cuestión de discusión, la cuestión de si en algún momento las inteligencias artificiales tendrán poder de agencia, de Giddens, ¿no? O sea, tendrán la posibilidad de agencia, y hablar de la posibilidad de agencia de las inteligencias artificiales cambia totalmente nuestra percepción de la gobernanza también. O sea, que las inteligencias artificiales tengan la posibilidad de voz y voto, básicamente, ¿no? La posibilidad de hacer cambios en su espacio, la capacidad de agencia, ¿no? Y hay muchas cosas que sí, precisamente, hay que abordar desde cuestiones de campo, de cómo está estructurada también nuestra sociedad, desde la cuestión de, sí, del tecnofascismo, que me parece pertinente y es ya lo habíamos discutido en un foro anteriormente, un foro que organizamos, Dime qué onda. Yo creo que es momento de preparar una segunda parte, enfocado en esta parte de la inminencia del posible control y atendiendo de que bajo los estudios de campo, los estudios empíricos, hay afectaciones de estas tecnologías y que posiblemente en su momento hablaremos de no dispositivos tal cual insertados, pero dispositivos cada vez más insertados en nuestra psique, ¿no? Que los algoritmos a veces nos conocen más que nosotros mismos, y eso es algo a mí me parece. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. A mí me gustaría cerrar, a lo mejor puedo, con una pregunta que me gustaría englobar toda esta discusión. Me parece interesante lo que dijo el maestro, ¿no? Sobre una sociedad del yo. Donde hablamos de que somos, o sea, que al final tenemos que interactuar y que aquí hay varias posturas. A mí me gustaría preguntarle a lo mejor a los chicos que se están formando como profesionales, los mismos profesionales que están aquí, la tecnología avanza, al final la ciencia va desarrollando para intentar explicar la realidad, ¿no? Y la tecnología utiliza a veces, digamos, este conocimiento para nuestro uso. La calculadora, decía el compañero de imprenta, ahorita la inteligencia artificial, algunos autores discutirán, ¿no? Con Florini, si es inteligencia, pero está ahí. Lo decía Mike, ¿qué hacemos si está ahí? ¿Qué papel tiene la ética? Creo que aquí como profesionales lo voy a usar. Hay modificaciones cognitivas, sí, a lo mejor cuando decimos modificaciones en nuestra interacción lo podemos ver como negativo. Entonces puede ser que sea positivo en el estudio de algunas tecnologías que nos han ayudado, pero entonces aquí creo que puede entrar en nuestra perspectiva como profesionales qué fundamentos o qué tendríamos que considerar de la ética al momento de nosotros usarla, ¿no? Usar estas tecnologías que pueden aportar o digamos tener una traba en este crecimiento, o también yo lo veo que todos buscamos un bienestar, ¿no? Cuando hablamos de sociedad, de formación, del conocimiento que formamos, a veces un bienestar, una convivencia social. Entonces me gustaría a lo mejor, maestra, dejarles a los jóvenes, ¿no? Este puntos que podríamos aclarar. Sí, claro. Bueno, sobre todo la cuestión de autoría, que eso es algo como muy tangible para ellos, las cuestiones de autoría, ¿no? Se supone que tú tomas autoría de una producción, y retomo lo que dijo también el profesor, de la creación nueva. Si bien las creaciones están basadas en experiencias previas, por lo cual digamos que no inventas el hilo negro del todo, si tu experiencia, tus vivencias, todo lo que las obras, por ejemplo, de arte se volca, son experiencias, emociones y vivencias tuyas y son únicas en el momento. Por lo cual la autoría es factible y es posible. A pesar de que otra persona siente esos mismos sentimientos, emociones que tú sentiste en el momento, la obra, o quizás lo que se plasme en la obra, no sea lo mismo, porque aquí viene la cuestión de las mediaciones y de la interpretación, las subjetividades, ¿no? Esa línea roja que se dibuja no va a ser la misma línea roja para ti, para mí, y la interpretación mucho menos. Entonces,
la autoría, que es parte de las cuestiones éticas y parte de lo que aprenden aquí de darle su retribución al autor de la idea, parte desde el mismo reconocimiento de quien genera la idea. Recuerden que las inteligencias artificiales no generan ideas nuevas, toman lo que ya existe, lo reordenan y aquí también me parece muy pertinente, como parte de mi trabajo, es el reconocimiento de los sesgos de la inteligencia artificial. ¿Okay? Obviamente aquí ya vamos a ser muy de que la inteligencia artificial también se equivoca, pero hay que entender que la inteligencia artificial, sea el motor que ustedes quieran, Gemini, Perplexity, Meta AI, te va a dar lo que tú quieres. Hay un sesgo de confirmación grandísimo en las inteligencias artificiales y hay un peligro cuando ustedes no conocen la profundidad del tema, porque si tú le dices ármame esto con esto, te lo va a armar y de manera fenomenal, aunque no tenga nada que ver, no haya correlación entre los temas. ¿Okay? Digamos que tiene que ver en su momento, no sé, una ruptura de algún influencer con la anomía de Emily Durkheim, por ejemplo, ¿no? O sea, no tiene lugar, no tiene cabida dentro de la parte conceptual de la anomía de Emily Durkheim. Pero si tú le pides que lo haga, lo hace. Lo hace. Y se avienta otro rollo, pero buenísimo. Que a ustedes les convence. Pero en el momento de presentar su trabajo, el profesor, que es el que se supone que sabe del tema, le va a sentar. Va a decir, caray, ¿qué? ¿Cómo que Luisito comunica? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Okay? Acá los compañeros hablan de fotografía. Entonces, las cuestiones éticas también van por ahí. O sea, el sesgo de confirmación y los sesgos que da la inteligencia artificial forman parte de las cuestiones no éticas de la producción de la misma inteligencia artificial. Los textos están plagados de sesgos, plagados. Y quien se detenga a leerlos encontrará los sesgos. Entonces, híjole, prefiero equivocarme yo, a que alguien se equivoque por mí. Porque después de todo el crecimiento será mío. ¿Okay? Y pues bueno, otra cuestión de integrar a las inteligencias artificiales de forma ética, aprovecho para hacer un spoiler. Tenemos el libro de Investigar la Comunicación también disponible en el repositorio de la UAP, en donde sugamos que sí se puede. Tampoco se trata de decir que no lo usen jamás. Hay una decisión detrás, pero también hay que saber en dónde integrarla y para qué. La inteligencia artificial es buenísima corrigiendo trabajos, buenísima como ponente socrático, buenísima para discusión y para estructuración de ideas, pero es malísima para generar textos. Eso les corresponde a ustedes. Y ese sería mi error. Muchas gracias, maestra. De parte del doctor Eno, le agradecemos su participación en la Tlacochita Ignorante, en participar con nosotros como centro. La verdad es que siempre que los profesores colaboran con nosotros, ayudan a que estos espacios se enriquezcan y den otra perspectiva, porque el centro, el doctor Eno Caro es psicólogo, formador PROICRE en el trabajo multidisciplinario, el que los fenómenos se estudian desde diferentes perspectivas y el poder explicarlo a todos los estudiantes, ¿no? Y poder abrir estos temas a discutir, creo que es importante porque al final se deben de discutir, ¿no? Vamos, siempre se dice, no hay que hablarles, no, discutirlo enriquece, crea y fomenta también un pensamiento crítico del tema. Entonces le agradezco mucho por su participación, le dejamos abierta la invitación a participar en muchos proyectos con nosotros. Les agradecemos, chicos, que también son parte de esta creación de conocimiento, de reflexión, y les agradezco de parte del doctor Enio, de parte de todos los de CIDETAC. Y pues finalizamos una fotito en grupos para que podamos pueden seguirnos en nuestras redes sociales hablando de tecnologías, información y divulgación. Bueno, CIDETAC, con redes sociales, CIDETAC Fabrics, donde nos pueden encontrar en Facebook, en TikTok, en YouTube se va a subir la presentación de la maestra por si quieren volverla a ver o quieren ver otras participaciones. Pues los invitamos, y también cada lunes de todos los semestres, el siguiente semestre, tenemos una participación de algún experto en diferentes áreas de la ciencia o ciencias del comportamiento, depende quién invitemos, ¿no? Pero les agradecemos y vamos a la foto. Gracias, que tengan buena tarde.